Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio que nos une, hermanos y hermanas, para compartir el análisis en torno a la inseguridad en el país, qué acciones ha realizado el actual gobierno, qué resultados ha tenido, cómo podemos analizar la participación de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país. Y para hablar sobre esta situación que se presenta, damos la cordial bienvenida a este espacio de Directo al Grano, que se transmite por más de 20 radios católicas a nivel nacional, aglutinadas a través de la Asociación de Radios Católicas de Honduras, ARCA, la socióloga Leticia Salomón, investigadora del tema de seguridad y militarismo en Honduras. ¿Qué tal? Bienvenida. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo una reflexión sobre un tema que nos preocupa a todos nosotros. Bueno, en estos primeros 8 meses del gobierno de Juan Orlando Hernández, algunos dicen 4 años, 8 meses. ¿Cómo podemos calificar qué cosas sí han sido positivas en materia de seguridad, qué cosas no, qué efectos han tenido en la vida de la gente? Bueno, la verdad que por todos es conocido que este gobierno, al frente de Juan Orlando Hernández como presidente del Poder Ejecutivo, es una continuación de su gestión como presidente del Poder Legislativo. Y en este sentido la continuidad no es solo temporal, sino también de acciones y de concepción. En la conceptualización de él, el tema de la seguridad vinculado al eje de militarización fue real durante los 4 años, como es real en la actualidad. En aquella época le tocó legislar para ver toda la normativa que le debía dar coherencia al proceso de militarización, y ahora en el Poder Ejecutivo es, como su nombre lo indica, a impulsar o a ejecutar ese concepto de militarización de la seguridad. Y es lo que estamos viendo en este momento con la continuación de la Policía Militar, de Tigres, de Fusina y de los Guardianes de la Patria. ¿Y ha generado algún resultado positivo en reducir esa tasa de homicidios y de hechos violentos en el país, esa presencia militar? Personalmente creo que no. Es indudable que el gobierno hará uso de todos los medios de difusión que tiene a su alcance para lanzarnos el mensaje de que sí está produciendo resultados. La verdad es que no se necesita ser un genio para saber que no, pero es indudable que un impacto ha ocasionado en la conciencia ciudadana. Desde el momento en que se miran militares en las calles, da la impresión que la situación está controlada. Pero ese es un elemento disuasivo que no combate las causas del fenómeno y que por lo tanto podemos ver nosotros que sigue igual o peor que antes, pero con un efecto mediático muy fuerte. ¿Cómo podemos interpretar esa cantidad de asesinatos múltiples que están ocurriendo? Datos del mismo Observatorio de la Violencia aseguran que más de 60 masacres han ocurrido en estos 8 meses. ¿Qué factores es importante estar monitoreando para que se estén presentando estos hechos que están enlutando a las familias hondureñas? Sí, yo creo que más allá de una ocasional acción homicida de parte de personas contra otras personas o de delincuentes contra personas, esto ya de asesinatos en masa o en grupo se sale ya de cualquier análisis que nos permita observar que en el país las cosas están igual que antes. Algo está cambiando y es indudable que el impacto violento que se está produciendo en el país por esas masacres obedecen a un empeoramiento de circunstancias puntuales en el país vinculadas al narcotráfico o a la operación de bandas delictivas en el país. Esto ya no son accidentes, no son casualidades, sino que son políticas definitivamente claras de masacres para lanzar los mensajes correspondientes. En este primer apunte que hice, el tema del narcotráfico, ¿qué elementos podemos apuntar? ¿Qué ha dejado de hacer o qué ha hecho la institucionalidad en Honduras para que este fenómeno vaya en ascenso en el país y ahora hasta algunos se atreven a hablar de un narcoestado? Sí, la verdad es que el país va hacia allá. Si antes nosotros observábamos el fenómeno del narcotráfico como algo ajeno, que simplemente pasaba por las costas nuestras, pero que no se quedaba en el país, hoy estamos en una situación contraria. El país no solamente se ha vuelto consumidor, sino que el narcotráfico ha
ha extendido sus raíces a la política a nivel local y a nivel central, también los nexos con empresarios, no solamente bancarios, sino también industriales, y estamos en presencia ya de un peligroso acercamiento a lo que otros han denominado narcoestado. Eso definitivamente que es un peligro, porque más allá de un delincuente aislado, tenemos la complicidad de un Estado, léanse policía, fiscales, jueces y las máximas autoridades de nuestro país, encubriendo actividades delictivas de este tipo. Porque, bueno, ya hay alcaldes acusados de narcotráfico, diputados, y vemos que lejos de comenzar a hacer acciones integrales en ese tema, se tocan de forma aislada, más bien hay un juzgamiento distinto al que se le haría a cualquier ciudadano. Sí, la verdad que ahí lo tenemos nosotros, esto va increciendo. Hasta hace 3 o 4 años el involucramiento de los políticos no era tan visible, hoy sí lo es, y la verdad es que nuestro país está precisamente en una situación de impunidad tal que nadie se inmuta, de que a pesar de que hay denuncias claras contra ellos, no son investigados a menos que exista una presión por fuerzas externas y en este caso específico por los Estados Unidos. Da vergüenza ver cómo dirigentes, capos o jefes del narcotráfico, que todo mundo sabe quiénes son, a dónde están, cómo operan y en dónde viven, no sean capturados por la policía ni puestos a disposición de los tribunales. Esto nos lleva a preguntarnos si la complicidad llega a niveles tan altos que pueden coexistir como cualquier ciudadano honesto con todos nosotros. ¿Qué puede haber detrás de esto y por qué ahora? Bueno, la verdad es que el país necesita mandar algún mensaje de decir las cosas que se están haciendo y las que no se están haciendo. Eso pasa igual con el combate a la corrupción. Se lanza entonces una actividad, se publicita bastante. Con respecto al narcotráfico, la presión de los Estados Unidos es muy fuerte, se quieren ver resultados en materia de combate al narcotráfico. Esto está vinculado con el cuestionamiento en materia de requisitos para dar financiamiento, y si el Estado hondureño no responde con medidas eficaces, se desconfía de que haya voluntad política para enfrentarlo. Esto indica que no va a ser una cuestión generalizada, se pueden escoger 1 o 2, focalizar en ello la actividad, pero dejar tranquilo a los demás, que son bastantes. Eso nos coloca entonces en la necesidad de establecer puntos de encuentro para combatir al narcotráfico y puntos de desencuentro para el mismo. Dentro del punto de encuentro es indudable que no solo a los Estados Unidos le interesa parar el acceso a la droga, sino que a nosotros también nos interesa hacerlo. Y en este sentido, saber negociar en base a la dignidad es algo que de lo cual no existe tradición en nuestro país, y que lo reducen simplemente a pedir dinero para financiar actividades militares o policiales en el país. Licenciada Leticia Salomón, concretamente con el tema de los militares, ¿tienen en este momento las Fuerzas Armadas poder en sí mismo o es un poder subsidiario? Bueno, la verdad que las Fuerzas Armadas tienen poder, son un poder en el país y lo han demostrado en distintos momentos. Quizás como producto de la propia coyuntura política en determinados momentos han bajado el perfil porque se les han bajado sus atributos, pero hoy nuevamente han recuperado ese poder y es un poder negociador, es de otro actor político, no es solamente de un actor subordinado que recibe dádivas del gobierno, sino que es un aliado que exige y al mismo tiempo da. Es una negociación entre el gobierno civil, en este caso nacionalista, y las Fuerzas Armadas, que esperan recuperar espacios que le fueron quitados en gobiernos anteriores. En ese sentido, entonces, tenemos un nuevo actor que se convierte en actor central para dirimir la conflictividad política y social del país y no solamente para combatir a la delincuencia. Si tal como nos ha confirmado en esta respuesta son los militares los que tienen ese poder, son los políticos, esa clase política, los que están subordinados a él. Sí, pareciera que es al revés, aunque el mensaje que nos quieren lanzar es de que se tiene un control total y absoluto sobre el país. La verdad es que el gobierno actual específicamente ha desarrollado una alianza tal con los militares que les permiten entonces utilizarlo como su brazo armado en
caso de necesitarlo. El tema del combate a la inseguridad en general, incluyendo violencia, criminalidad menor y mayor, es un tema de muchísima sensibilidad que lo están utilizando para sacar a los militares a las calles, pero al mismo tiempo para fortalecer su poder negociador y arbitral en el país. Por un lado, la desesperación de la ciudadanía al ver que estamos siendo presos de un auge increíble de la delincuencia, que cualquier presencia en las calles, en este caso de militares, no deja de ser bien vista por la ciudadanía, aunque se esté consciente que eso no va a combatir las causas de la misma. Eso por un lado. Por el otro lado, nuestro país proyecta la imagen hacia afuera de un país militarizado, no solo la seguridad, y eso es indudable que provoca una reacción negativa, no solo para el turismo, sino para la imagen que como país tratamos de construir a nivel internacional después de las cifras tan vergonzosas en que quedamos en el mundo, no solo después del golpe de Estado, en términos de corrupción, en términos de narcotráfico y demás. Eso nos permite a nosotros ver que su presencia en las calles es un elemento muy contradictorio que mezcla por un lado construcción de imagen interna y por otro lado destrucción de la imagen como un país civilizado hacia afuera. ¿Y la clase política sabe eso? ¿Sabe la cantidad de poder que se está depositando en las Fuerzas Armadas? Y si lo sabe, ¿por qué lo hace? ¿Qué hay detrás? Bueno, yo creo que ahora han de estar comenzando a preocuparse, y muy en particular al ver las pretensiones casi dictatoriales que está manifestando el actual presidente de la República. Yo siento que esto está preocupando, lo que permite dar un viraje actual en algunos enfoques que permitían establecer una línea muy clara entre todos los que apoyaron el golpe de Estado. Hoy empiezan a verse fricciones entre aquellos que lo apoyaron pero que no están de acuerdo con el actual presidente y aquellos que lo apoyaron y siguen estando. Esto va a significar un cuadro político interesante de acuerdo a los próximos meses o años, porque yo siento que no se la va a ver fácil el actual presidente de la República, particularmente en sus pretensiones continuistas en el país. Pero ¿por qué vemos entonces a los militares cuidando el bosque, a los militares jalando camillas, a los militares en brigadas médicas en escuelas? Y bueno, ha surgido un reciente programa, Guardianes de la Patria, que asegura que va a estar dando formación y acompañamiento a menores de edad. Eso es una especie de justificación social de su existencia y del presupuesto que consumen en el país. La verdad es que las Fuerzas Armadas son innecesarias en este momento en que ya se han definido las fronteras y que únicamente podrían jugar un papel en términos de combate al narcotráfico allende las fronteras terrestres, marítimas o aéreas. Pero como eso no ocurre, las Fuerzas Armadas se han inventado otras actividades. Por eso en la década de los 90 se habló que los militares estaban en un proceso de boy scoutización, porque ellos estaban convirtiéndose casi en boy scout, cuidando el bosque, ayudando a los niños y plantando arbolitos. Esa es una construcción de una imagen hacia la sociedad para que la sociedad vea que están haciendo algo. No necesitamos reformadores de niños para evitar que se porten mal. Necesitamos Fuerzas Armadas que hagan su papel y policías, fiscales y jueces que hagan el suyo. Y existe esa capacidad de las organizaciones de sociedad civil, el mismo denominado Movimiento Popular y Social en Honduras, para iniciar estas acciones que contrarresten esa cultura militarista. En primer lugar, hay también un desentendimiento de esos temas y se ha producido una focalización en temas reivindicativos típicos de cada organización. Y los vemos saliendo a las calles para reivindicar salarios, para reivindicar tierras, para reivindicar derechos violados, pero no hay una preocupación por lo nacional, no hay una preocupación por el país, por el rumbo del país, y es donde las organizaciones sociales deben salir a asumir un papel que les va a generar más legitimidad ante la ciudadanía, que lo mira que solo salen a la calle para defender intereses particulares y no los intereses del país. Hace falta mucho trabajo que no se está haciendo, eso provoca una especie de vacío del cual se aprovechan los militares y se aprovechan los políticos hábiles que tenemos en nuestro país. Muchísimas gracias, licenciada Leticia Salomón, por acompañarnos en este programa de Directo al Grano.